Vamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar por la línea telefónica a Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Bursátil de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días, gracias por contestar. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo va este inicio de año para ti? Bueno, pues el tipo de cambio se ha apreciado ligeramente hacia los niveles de 19.37 pesos por dólar después de que viéramos una alta depreciación en diciembre. Y bueno, pues parece que el regreso de la liquidez al mercado financiero está favoreciendo al tipo de cambio. Precisamente eso es algo muy interesante y que siempre es complicado de entender. ¿A qué se debe que al final del 2017 haya habido esta alza que propulsara el tipo de cambio hasta cerca del 20 o por arriba de los 20 pesos por dólar y que ahorita ya esté bajando apenas entrados 3 días en el 2018? Bueno, pues vale la pena mencionar que en diciembre se dieron varios factores que impulsaron al tipo de cambio, como bien mencionas, y además baja la liquidez en el mercado financiero. Es decir, hay mucho menos operaciones y entonces cualquier operación que sobre todo son relacionadas con especulación generalmente suben al tipo de cambio. Los factores, por así decirlo, reales que subieron el tipo de cambio fueron principalmente la incertidumbre relacionada con la reforma fiscal de Estados Unidos, el efecto que tendrá sobre México, sobre todo por dos impuestos que se cambiaron. Uno, la tasa corporativa, que sabemos que la redujeron significativamente, ubicándola inclusive por debajo de la media de los países de la OECD, debajo también de la tasa corporativa que tiene México. Esto genera la idea de que podría haber salida de capitales relacionados con la inversión extranjera directa en México debido a la pérdida de competitividad relativa. También está la disminución en la tasa de repatriación de capitales y las empresas, bueno, pues que tienen su producción en territorio mexicano se podrían ver incentivadas a no reinvertir las utilidades aquí y obviamente una salida de capitales de México generaría una menor oferta de dólares y en el mercado cambiario pues todo se adelanta y entonces pues no se espera, ¿no?, a ver exactamente cuál será el efecto, sino que genera especulación y sube el tipo de cambio. Por otro lado, pues también estuvo ya un efecto anticipado, ¿no?, de las elecciones en México, en donde pues sabemos que se empezó a especular pues el caso de corrupción de Hacienda hacia el partido que está en el poder. Entonces, y todo esto, bueno, pues sumado a la falta de liquidez en el mercado, es decir, la falta de operaciones relacionadas con la economía real y más bien relacionadas con especulación, generaron que el tipo de cambio se acercara bastante a los 20 pesos por dólar. Ahora, a 3 días de que ha iniciado el año, pues empieza a regresar poco a poco la liquidez y entonces empieza a haber más operaciones relacionadas con la economía real en lugar de especulación, es decir, más operaciones relacionadas con exportaciones e importaciones, en lugar de solamente estar apostando a qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Sin embargo, creemos que el tipo de cambio podría seguir mostrando una alta volatilidad en el 2018, sobre todo en el primer trimestre, por la incertidumbre relacionada con la renegociación del Telecán, que bueno, pues sabemos que ahí viene la siguiente ronda de renegociación. Precisamente ya estás empezando a tocar lo que me gustaría que ahorita entonces expliquemos. ¿Qué podríamos esperar a lo largo de 2018? Porque tenemos enfrente las tareas pendientes o los puntos que se sabe que se tienen que atacar en este principio de año, que es el Tratado de Libre Comercio. En la primera mitad son las elecciones, como ya bien comentabas, y aparte está la cuestión de la inflación en nuestro país, que pues se tiene que comenzar a estabilizar, como ya lo ha pronosticado el Banco de México. Bueno, pues en términos económicos para el 2018 vemos que hay como una diferencia marcada desde la parte del crecimiento del PIB, inflación, hacia la parte financiera, ¿no? Por una parte del crecimiento económico, creemos que este año creceremos a una tasa aproximada del 2.5%. Esto es ligeramente superior a lo que creemos que cerramos en el 2017. Y bueno, pues el mayor crecimiento esperado para el 2018 proviene del efecto elecciones, ¿no?, donde generalmente se da un incremento en el gasto del gobierno y también un incremento en el consumo, dado que sube la confianza del consumidor, como que todos nos sentimos optimistas cuando es año de elecciones. Por otro lado, el punto negro en el arroz, pues es la inflación, como bien mencionas, ¿no?, que pues seguramente cerró el año, todavía no tenemos el dato, pero por ahí del 6.73%, bastante lejos del objetivo del Banco de México. Para el 2018, dado que se espera volatilidad en el tipo de cambio y el tipo de cambio fue el determinante más importante en la inflación, pues creemos que seguiremos afuera de la meta del Banco de México y que a lo mejor cerraremos el año alrededor del 5%.
Esto nos lleva a pensar también que el Banco de México se verá obligado a seguir subiendo su tasa de referencia este año, sobre todo si el tipo de cambio vuelve a subir de los 20 pesos por dólar, y entonces aquí vuelvo al punto inicial. Para el primer trimestre creemos que el determinante principal del tipo de cambio será la renegociación del Telecán. Si por alguna razón maravillosa la delegación estadounidense acepta los cambios y no hace demandas irracionales como los hizo en octubre del año pasado, y bueno, y se ponen de acuerdo y se lleva a cabo la renegociación a marzo, pues entonces el tipo de cambio podría bajar inclusive de los 18.50 pesos por dólar. Pero si por el contrario seguimos viendo una retórica proteccionista de Donald Trump, o que habla en contra del Telecán, o que no se ponen de acuerdo y entonces esto se tiene que alargar y postergar hasta después de las elecciones, pues el tipo de cambio podría subir de los 20 pesos por dólar. Hacia el segundo trimestre creemos que el determinante más importante serán las elecciones para presidente en México. Y no es porque estemos en México, sino porque pues para cualquier país elecciones para presidente obviamente es un evento muy importante y que tiende a generar incertidumbre. El mercado sobre todo se fijará en que los candidatos hablen en contra o a favor de continuar con las reformas estructurales llevadas a cabo durante este sexenio, particularmente la reforma energética, porque es la que puede traer un mayor crecimiento económico y mayor inversión extranjera directa a México. Para el segundo semestre, pues ya será una combinación de estos dos factores, ¿no? Si vemos que lo del Telecán sale bien, que en las elecciones pues todos los candidatos hablan a favor de la continuidad con las reformas estructurales, pues a lo mejor el tipo de cambio inclusive podría bajar de los 18 pesos por dólar. Por el contrario, creemos que inclusive podría ubicarse por arriba de los 22 pesos por dólar. Entonces, en resumen, en términos de crecimiento económico, no creemos que será un mal año, más bien vemos un mayor crecimiento económico, pero la parte financiera de la economía, lo que tiene que ver con tipo de cambio, inflación, tasas de interés, pues vemos que habrá una alta volatilidad y que no será el mejor de los años, a lo mejor. Muy relevante lo que comentas ahorita por los dos escenarios que planteas. Si hay una buena negociación del Tratado de Libre Comercio, por lo que haciendo un resumen de todo lo que de lo que nos platicabas hace unos momentos, el Tratado de Libre Comercio para ustedes es la base acerca de cómo se va a mover al menos durante el primer semestre del año, y precisamente ahí es donde dicen que si hay una buena negociación habría un tipo de cambio de hasta 18 pesos con 50 centavos, y allá avanzados en el año, si existe esta buena negociación en el segundo semestre se presta todo, podría bajar de los 18 pesos. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Insisto, el primer semestre del año va a ser completamente tumultuoso. Para el segundo semestre del año, ¿qué es lo que podría establecerse? ¿O cómo es que podría generarse este escenario en el cual baje de los 18 pesos? Bueno, sí, para el segundo semestre decíamos que sería una combinación de factores, ¿no? Donde el mercado se pueda sentir más tranquilo, ¿no? Porque ya se terminó la renegociación del Telecán, o aunque se haya aplazado, bueno, pues todo parece que será en mejores términos también. Pues el candidato, la persona que haya ganado para presidente en México, pues que esté a favor de una economía de mercado, que siga con las reformas estructurales, particularmente la reforma energética, y es que el mercado mucho funciona en el tipo de cambio respecto a la certidumbre o incertidumbre que hay en la economía, ¿no? Cuando no saben exactamente qué es lo que va a pasar, pues obviamente dejan los pesos y toman otros activos. Al dejar los pesos, pues esto genera una subida en el tipo de cambio. Otro factor muy importante también para México en el 2018 será el efecto que tenga la reforma fiscal de Estados Unidos sobre México, donde pues ya podemos empezar a ver si habrá salidas o no de capitales por las tasas, la disminución de las tasas corporativas en primer lugar, y en segundo lugar por la repatriación de capitales, ¿no? Que posibles ya no que se den la reinversión de utilidades en las empresas en México. Y bueno, finalmente también está la aversión al riesgo. Recordemos que el año pasado, pues los conflictos geopolíticos que existieron entre Estados Unidos y Corea del Norte también generaron miedo, y recordemos que, bueno, pues cuando los inversionistas tienen miedo, lo que hacen es que sueltan activos que consideran de riesgo, entre los que se encuentra el peso mexicano, y empiezan a tomar activos refugios, como los dólares, el oro, etcétera, ¿no? Entonces, más bien vemos como que el primer semestre están muchos factores de riesgo, por eso es que existe una mayor probabilidad de que se generen depreciaciones del peso y que exista una alta volatilidad. Y hacia el segundo semestre como que se puede ver un panorama más tranquilo, pero que sea más tranquilo no significa que se apreciará, sino simplemente que, bueno, pues será resultado de la combinación de estos factores, de cómo hayan funcionado para el peso en el primer semestre.
Ahora, también me gustaría que ahondáramos un poquito más. Ustedes ven entonces un crecimiento del PIB del 2.5% a lo largo de 2018. ¿Qué es lo que impulsa este crecimiento y que puede y que cierra o que sería más alto del que se ve al cierre de 2017, que podría encontrarse apenas por arriba del 2%? Bueno, históricamente en los años de elecciones el gasto del gobierno tiende a incrementarse. El Ujú. gasto del gobierno por sí solo forma parte del PIB y además tiene un efecto multiplicador sobre el consumo. Entonces, el simple hecho que se incrementa el gasto, incrementa el PIB, por otro lado, su efecto multiplicador sobre el consumo, pues puede llevar al crecimiento alrededor del 2.5%. No es tanto tampoco, en realidad es un crecimiento moderado para la economía mexicana si tomamos en cuenta que nuestro potencial, de acuerdo a los recursos que se tienen y demás, pues podríamos crecer a tasas cercanas al 4%, ¿no? Entonces, este 2.5% es algo así como un efecto de elecciones. Inclusive, bueno, pues el consumo tiende a subir también más rápidamente cuando es año de elecciones. Esto es porque como que todo lo que van diciendo los candidatos generan un alza en la confianza del consumidor, que sumado al efecto multiplicador del gasto, pues genera que el consumo crezca pues a tasas más elevadas. El consumo representa pues como 66% del crecimiento del país. Impresionante las cifras que nos pones y esta explicación es relevante acerca de lo que va a suceder el próximo año en nuestro país. Ahora, ya para terminar, porque se nos está a punto de acabar el programa, ¿qué nos puedes decir alrededor de, entonces, el mejor escenario para México es que haya una buena negociación, que haya un buen control de inflación y esto generaría que el tipo de cambio estuviese en un buen rango? Como lo mencionamos, en 18 podría bajar de los 18 pesos hacia el segundo semestre. Haciendo este resumen y después de esto, ¿cuál es el peor escenario en el cual nos podríamos encontrar en nuestra economía? Es lo que mencionabas de un tipo de cambio por arriba de los 22 pesos y ¿cuál sería el crecimiento que tendría nuestro país? Bueno, en realidad el crecimiento económico creemos que no se vería afectado por el tipo de cambio en este año, ¿no? Porque más bien dependerá de otros factores. Sin embargo, en el peor de los escenarios, pues sería que culminara el Telecán, o que se hiciera una mala renegociación para México y que ganara un candidato que estuviera en contra, ¿no?, de la reforma energética. Y entonces esto subiría el tipo de cambio. Esto nos llevaría a que pues este año seguiríamos creciendo, yo creo que el 2.5%, porque te digo, no está relacionado, pero en los siguientes años pues sí veríamos una disminución del crecimiento económico.